hermanos, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer los versos del 1 al 8. Marcos, capítulo 9, del 1 al 8. Dice la Biblia: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado El Hijo Revelado. Y vamos a dar gracias por la palabra leída. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú hables a través de la Biblia a nuestras vidas. Estamos aquí para estudiarla, reconociendo que es tu palabra y que nosotros la necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios del Evangelio de Marcos, verso por verso. En esta ocasión nos toca el capítulo 9, los primeros 8 versículos que acabamos de leer. Pedro, junto con el resto de los apóstoles, anhelaban el momento en que el Señor estableciera su reino, o sea, la gloria del reino, pero no el escándalo de la cruz. Pablo dice que es piedra de tropiezo para el pueblo judío. Ellos esperaban el reino, pero no estaban esperando la cruz. Y después que el Señor les dice aquella noticia acerca de su muerte, les anima con estas palabras: el Hijo del Hombre regresará un día en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto lo dijo el Señor en Marcos 8:38. Un día regresará por segunda vez para instaurar su reino de 1000 años en la tierra, pero no era en aquel momento. En aquel momento tenía que enfrentar, como dije, el escándalo de la cruz, tenía que morir para poder después establecer su reino. Pero a ellos les resultaba sumamente difícil entender que su maestro fuera a morir. Por consiguiente, Jesús le dice: de cierto os digo, y es donde comenzamos en este capítulo 9, dice allí: de cierto os digo, en el verso 1, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. Bueno, cuando uno suele leer este versículo, la mente rápidamente se lanza a pensar, bueno, esto lo que quiere decir es que ellos van a estar vivos hasta que Cristo muera. No es eso lo que está hablando aquí, como vamos a ver por el contexto. En primer lugar, en estas palabras hay una expresión coloquial hebrea para referirse a la muerte. ¿Cuál es esa expresión? No gustarán la muerte. O sea, no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿De qué reino estaba hablando? Bueno, primero, él anticipa el reino. La palabra griega para reino se traduce como esplendor real. Lo que estaba diciendo: ustedes no verán, no morirán hasta que vean
el esplendor real de Dios. Jesús se estaba refiriendo a lo que inmediatamente ocurriría y que aparece relatado en el verso 2, comenzando con estas palabras: 6 días después. Ahora, en unos minutos voy a explicar que Lucas no dice 6 días después, sino 8 días después. Y como siempre hay gente dispuesta a encontrar errores en la Biblia, supuestamente según ellos, nosotros sabemos que la palabra de Dios no tiene errores, es inerrante. Vamos a explicar por qué estas dos diferencias entre Lucas y Marcos. Pero volviendo a la idea, el reino se traduce esplendor real. Jesús estaba refiriendo a lo que ocurre a partir del verso 2 y que en nuestras Biblias aparece con el subtítulo o el título La Transfiguración. La Transfiguración, una manifestación visible de la gloria del Señor, que algunos consideran, y de hecho lo es, el milagro más trascendental en el Nuevo Testamento después de la resurrección. Esto fue dado a los apóstoles para que ellos se reafirmaran en su fe de que el Señor un día regresaría, un día se manifestaría en gloria. Bueno, una de las cosas que caracteriza lo que vamos a leer, la transfiguración de Jesús, era la luz. Su persona, todo aquello se llenó de luz. Siempre que Dios aparece, lo hace con luz. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, vemos la luz. Por ejemplo, con la iniciación del servicio de los sacerdotes en Levítico 9, 23, apareció allí la luz, la gloria de Dios, a Israel, a Moisés, cuando el tabernáculo se termina de edificar, Éxodo 29 y Éxodo 40, también en la rebelión de Israel en Cades Barnea, Números 24, 10, cuando fueron expuestos los pecados de Coré, Datán y Abirán, Números 16, 19, la posterior rebelión del pueblo contra Moisés, también en Números, pero en el verso 42, la luz otra vez. En Meriba, número 26, la luz. En la dedicación del templo, en primer libro de Reyes, capítulo 11. A Ezequiel, a lo largo del libro de Ezequiel, varias veces vemos la luz de la gloria de Dios. Habacuc habla de un día futuro, en que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Repito, cada vez que había una manifestación visible en el Antiguo Testamento, lo hacía en forma de luz. Ahora llegamos acá en el Nuevo Testamento, en estos relatos de los Evangelios, la transfiguración de Jesús, y nuevamente se transfigura como un ser de luz. El Señor Jesucristo, el Dios hombre, fue la revelación pura de la gloria de Dios. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 8, Pablo se refiere a Jesús como el Señor de la gloria. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 6, el apóstol escribe de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Pedro, o sea, en la segunda carta, en el capítulo 1, los versos del 16 al 18, habla sobre este acontecimiento. Si alguien puede leerlo, por favor. Segunda de Pedro 1, del 16 al 18. Aquí Pedro describe ese evento glorioso y aquí en Marcos está el registro de lo que realmente ocurrió durante aquel momento
extraordinario. Y vamos a estudiarlo, vamos a reflexionar en él a través de 4 ideas. En primer lugar, la transformación que experimentó el Hijo. En los versículos 2 y 3 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron, ¿qué? Era lo que les estaba explicando, resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Bueno, intentó encontrar aquí algo para comparar, pero en realidad dice, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. Esto me hace recordar cuando Pablo, siendo Saulo, en el libro de los Hechos capítulo 9, vive en aquel camino de persecución y muerte de los cristianos y se le aparece el Señor de la gloria resucitado. Y esto ocurrió al mediodía. Ustedes saben que al mediodía el sol está en su punto. Imagínense que el resplandor que ellos vieron fue tan grande, mucho mayor que el del mediodía, que Pablo quedó ciego, cayó de su caballo. Ahora vamos a ver la transformación del Hijo en estos 2 versos que acabamos de leer. Bueno, Marcos junto con Mateo, en el capítulo 17, verso 1, indican que la transfiguración tuvo lugar 6 días después. 6 días después de la promesa que el Señor les había dado en el verso 1. Repito, Marcos y Mateo coinciden. Pero es curioso que Lucas no dice lo mismo. Lucas 9:28, si alguien puede leerlo, por favor. Aconteció como 8 días después de esta palabra que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Escuchen, hermanos. Para los enemigos de Dios y de la Biblia les es muy fácil encontrar contradicciones. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero cuando uno se toma el tiempo para investigar, se da cuenta de que no hay tal contradicción. Por ejemplo, Lucas, porque existían 2 maneras de contar el tiempo en un caso como este. Por ejemplo, Lucas incluye el día en que el Señor hizo la promesa y el día mismo de la transfiguración. Mateo y Marcos se refieren a los 6 días entre los 2 acontecimientos. Esto no solamente ocurre con los días, también ocurre con los números. En muchos casos en la Biblia, y repito, no es contradicciones, no son errores, pero queríamos aclarar ese detalle. Pedro, Jacobo y Juan formaban una especie de círculo íntimo con el Señor. En varios momentos de su vida, estos 3 hombres le acompañaban. Él tenía un grupo de 12, pero dentro de ese grupo de 12 habían 3 que eran su círculo íntimos, quizás los amigos más allegados al Señor. Por ejemplo, ellos estaban cuando la resurrección de la hija de Jairo, en Marcos 5:37. Estuvieron allí en el huerto de Getsemaní, en Marcos 14:33. Jesús los lleva. ¿Y por qué los lleva? Bueno, los lleva porque de acuerdo con la ley, en Deuteronomio capítulo 17, verso 6, establecía que la verdad debía confirmarse por 2 o 3 testigos. Aparte de que eran sus amigos, eran además testigos de lo que había ocurrido. Bueno, después vemos a Pedro hablando de esto de una manera más amplia. Se apartó con ellos, o sea, los llevó aparte, dice, solos a un monte para orar. Lucas 9:28 nos da este detalle, comparando los evangelios, nos dice que fue para orar. ¿Qué monte era? Bueno, es probable que se tratara del monte Hermón, a 3088 metros de altura, la montaña elevada más alta, más elevada en la vecindad de Cesarea de Filipo. Allí fue también donde ocurrió otro suceso. Marcos 8:37
lo registra, la confesión de Pedro. ¿Qué ocurrió en ese monte? La Biblia dice que el Señor los llevó aparte y se transfiguró delante de ellos. Lucas nos da un detalle. Dice que esto se produce cuando ellos estaban, ¿qué? Durmiendo. Estos hombres en los momentos más difíciles y más importantes, no solo pescaban en el lago, sino que pescaban, o sea, como nosotros usamos la expresión pescar, dormirse, cabecear. ¿Qué dice Lucas 9:32? Lucas 9:32. Estaban rendidos de sueño, muy probablemente de tristeza, ante lo que el Señor les había acabado de decir, ¿verdad? Aquí dice que se transfiguró. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra transfiguró se traduce de un verbo, el verbo metamorfo, de la que se deriva una palabra que nosotros conocemos como metamorfosis. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y siempre habla de una transformación radical. Por ejemplo, en Mateo 17:12 describe la transfiguración, al igual que aquí también la describe. Pero en Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18 se emplea la misma palabra para hablar de una transformación, pero la transformación espiritual en la vida de los creyentes. Aquí ocurrió una transformación física, digamos. La gloria brillante de su naturaleza divina resplandeció a través del velo de su humanidad. En otras palabras, esa gloria que tenía velada, aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aquel que no dejó de ser Dios, sino que se autolimitó, aquel que puso un velo sobre su gloria, ahora lo corre temporalmente. Dice Lucas 9:29 que la apariencia de su rostro se hizo otra. Cuando yo leo esto, ¿saben en qué pienso? En la gloria con la que vendrá por segunda vez. Ya no como siervo, sino como Señor y Rey de Reyes. Mateo 17:2 dice, y resplandeció su rostro como el sol. Póngase de día a mirar el sol a ver qué le ocurre, a ver si puede mirarlo. Y yo creo que se emplea la palabra sol porque no hay otra para describir eso. Porque hay detalles en la Biblia que nos indican que esa gloria es mucho mayor. Bueno, de hecho, el hombre no puede verla y vivir, ¿verdad? Pero aquí el Señor lo permitió en el Hijo, ¿verdad? Además, el rostro de Jesús, además del rostro, dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer blanco. Estos son elementos que emplea el escritor inspirado para tratar de que nosotros podamos tener una idea de lo que sucedió allí. Yo pienso que en casos como estos uno se da cuenta que no hay palabras para describir lo que uno ve. Mateo observa que sus vestidos se hicieron blancos como la luz, en el capítulo 17, verso 2. Y también Lucas en el capítulo 9:29 dice que su vestido blanco, su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Literalmente destelló, brilló como un relámpago. ¡Qué tremendo! Esta era la gloria que despertó a Pedro y a Juan. Esa era la gloria que Jesús tenía antes de la eternidad. Juan 17:5. Y aunque velada hasta este momento, al punto que anduvo entre los hombres y los hombres no pudieron entender ni ver que aquel era el Hijo de Dios, Dios con nosotros. ¡Qué tremendo privilegio! Tan cerca y sin embargo tan lejos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sabemos que en el futuro
esa gloria va a resplandecer totalmente. ¿Qué dice Mateo 24:30? A ver, alguien que lo lea. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es el Señor que yo pienso ver, el que vio Pedro aquí. Ese es el Señor con esa apariencia gloriosa, el que pienso ver en el cielo, cuando el Señor decida llamarme. Esa fue una escena tremenda, gloriosa. En Apocalipsis se describe ese acontecimiento también en el capítulo 19, pero no lo vamos a leer ahora. Vamos a ver qué ocurrió. Se transfiguró. Ahora no solo se transfiguró, sino que tuvo allí dos acompañantes. No estuvo solo. Vamos a ver quiénes fueron. Verso 4, Marcos 9:4. Elías y Moisés. ¿Dónde estaban Elías y Moisés? Hebreos 12:23. Alguien que lo lea. ¿No andaban sus almas vagando por el mundo? Tampoco en un lugar llamado purgatorio. Estaban en el mismo lugar donde van las almas de aquellos que mueren en el Señor. Ese lugar llamado cielo. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahí, los espíritus de los justos. Ahora, la gente siempre pregunta, bueno, ¿a dónde va uno cuando muere? Al cielo, si muere en Cristo. Y al infierno, si muere sin Cristo. Dos lugares, la Biblia habla de dos lugares. No son estados, no es un lenguaje simbólico, son realidades. El hombre tiene dentro de sí un alma que es eterna. La eternidad no está en discusión. La cuestión es dónde el hombre pasa la eternidad, en el cielo o en el infierno. Yo tengo la total seguridad que un segundo después, una milésima de segundo, que mi corazón se detenga aquí en la tierra, iré inmediatamente a la presencia del Padre. Allí fue Billy Graham, allí está ahora Charles Stanley, allí están todos aquellos que han muerto en el Señor. Es un lugar. Ahora, hay un detalle que a lo largo del tiempo se ha debatido por los teólogos. Sabemos que la resurrección del cuerpo no se ha producido todavía. Es el alma o el espíritu la que va a la presencia de Dios. Estaremos en el cielo como simplemente almas desencarnadas, como yo siempre pongo el ejemplo, al estilo del fantasmita este de los muñequitos. No hemos recibido el cuerpo todavía de la resurrección, pero lo que he podido encontrar, en mi opinión, creo que vamos a tener cuerpos temporales en el cielo. No van a ser simplemente almas desencarnadas, va a haber identidad. De hecho, en la Biblia cada vez que aparece alguien que por la soberanía de Dios Él le permite venir de este lado, que no quiere decir eso que es una aprobación para consultar a los muertos, porque la Biblia es clara en esto y advierte que no hay comunicación entre los vivos y los muertos. Y de hecho el Antiguo Testamento está lleno de pasajes advirtiendo categóricamente de el pecado abominable de querer comunicarse con los muertos. Ellos estaban en el cielo en espera de la resurrección de sus cuerpos al final de la tribulación. Daniel habla sobre esto. Alguien que pueda leer Daniel 12, 1 y 2. Daniel 12, 1 y 2.
Si alguien lo encuentra, por favor. La resurrección corporal. Esto está para nosotros, ahí aunque las dos están entrelazadas, sabemos que son eventos que se van a producir con un espacio. La primera resurrección se va a producir con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor venga por los redimidos, vendrá por la iglesia los que estén vivos y traerá las almas de aquellos que ya están en el Señor, y entonces se levantarán del polvo de la tierra esos cuerpos y se unirán a esas almas, con cuerpos glorificados. La segunda resurrección 1000 años después. Ahora, estos dos siervos del Señor que murieron sirviendo a Dios, Moisés y Elías, aparecieron con cuerpos visibles y gloriosos. ¿Qué dice Lucas 9:31? Es evidente que tenían cuerpos. O esos cuerpos eran temporales para esta ocasión, o Dios le otorgó temprano sus cuerpos resucitados, o la gente que muere en Cristo, los hermanos, tendremos cuerpos. Hay otros pasajes. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando se abren los sellos, uno de los pasajes dice que vio las almas de los decapitados, los mártires de la tribulación, podían hablar. Y de hecho, si no me equivoco, hay un pasaje donde habla de una multitud de redimidos que tenían palmas. Si hay manos, hay cuerpo. Yo no creo que si tenemos, o sea, creo por la Biblia, aunque no hayamos recibido el cuerpo final, que vamos a tener un cuerpo temporal. De hecho, nos vamos a poder conocer. Yo no tengo que esperar a la resurrección del cuerpo del hermano que se fue para cuando yo llegue al cielo darme cuenta que ese es fulano o fulana. ¿Se dan cuenta? Aquí lo vemos, tenían cuerpos. Los apóstoles, de hecho, no habrían reconocido a estos hombres si no hubieran tenido cuerpos glorificados que pudieron identificar. Cuando los discípulos despertaron por completo, se dieron cuenta que Moisés y Elías, ¿qué estaban haciendo? Hablaban con Jesús acerca de la muerte. Hermanos, préstele atención a los detalles. La gente en el cielo puede hablar y se relacionan nos podemos relacionar unos con otros, como Dios nos dio la capacidad aquí en la tierra, pero de una manera perfecta. Vaya, yo añoro ese día sin lágrimas. Y más cuando lo único que hemos conocido en este mundo es sufrimiento y dolor por el pecado. Pero un día no habrá lágrimas, ni sufrimiento, ni dolor. ¿Saben por qué? Porque el Señor habrá quitado lo que produce todas esas cosas. ¿Y saben cómo se llama en una palabra? El pecado. Imagínense, hermanos, que usted tenga un cuerpo, una mente espiritual, o sea, un cuerpo espiritual, pero un cuerpo perfecto, que ame al Señor y que quiera servirle, y que entonces inmediatamente tu cuerpo siga a tu espíritu. Aquí hay una lucha, una batalla. Aquí dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. A veces me inclino al bien, pero el mal está en mí y el mal me lleva en otra dirección. Esa lucha que Pablo describe en Romanos 7. Esa lucha no existirá en el cielo, piénselo. Y además, el cuerpo físico va a responder, o el cuerpo que vamos a tener va a responder al espíritu sin limitaciones. Aquí usted puede tener las mejores intenciones del mundo, pero se va dando cuenta que el cuerpo no le respalda. ¿Verdad? Esta semana estaba ayudando a mi hijo en un trabajo que estaba haciendo en la casa.
Y yo tenía las mejores intenciones. Pero había momentos en los que estaba, como decimos un buen cubano, reventado. Quería ayudar, pero el cuerpo no me respaldaba. Eso nos pasa. Cuando somos jóvenes nos agachamos, nos levantamos con una facilidad tremenda. Te das cuenta que te estás poniendo viejo cuando te agachas y ya después no te puedes levantar. O sea, la limitación física. Yo sé que esto cuesta trabajo, porque uno no ha conocido otra cosa, hermano. Un mundo sin dolor, sin sufrimiento. Por eso los cristianos tenemos esa esperanza por la cual vivimos. Perdonen que yo me extienda, pero a mí me produce un gozo tremendo hablar del cielo. De donde vinieron estos dos hombres a hablar con Jesús. ¿De qué estaban hablando con Jesús? De lo que Él iba a hacer. Morir. Enfrentarse con la cruz. Estos dos hombres eran extraordinarios. Primero, Moisés fue el líder más honrado en la historia de Israel. Guió el éxodo de Egipto cuando Dios rescató a la nación del cautiverio babilónico, en Egipto. Actuó como profeta, proclamó la verdad de Dios a la nación. Como sacerdote intercedió delante de Dios a favor de su pueblo. Moisés fue el autor humano, aunque sabemos que es palabra de Dios, pero él fue el instrumento del Pentateuco. Fue el agente a través del cual Dios entregó la ley. Ahora, Elías fue otro hombre fuera de serie. Fue el guardador de la ley, digamos, ¿no? Su guardián principal. Luchó contra toda violación de la misma. Batalló con valor y poderosas advertencias de juicio contra la idolatría de Israel. Los tiempos de Elías fueron tiempos difíciles. El pueblo de Israel se había pervertido haciendo lo malo una y otra vez, pero él proclamó con una autoridad increíble por medio de milagros. Bueno, Moisés fue también un instrumento para que Dios hiciera milagros durante 40 años en el desierto. No hubo legislador como Moisés, ni profeta como Elías. Estos fueron los hombres que Dios eligió para que vinieran a ver a su hijo en aquella hora en que él estaba preparándose para enfrentarse con la cruz. Y allí conversaron. ¿Y saben qué? Yo creo que precisamente estos dos hombres volverán. ¿De dónde sacó esto? Apocalipsis. Los dos testigos. En el libro de Apocalipsis se habla que cuando la iglesia sea arrebatada, algo que esperamos en cualquier momento, porque estamos viviendo en tiempos proféticos. Apocalipsis 13 habla del nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Vaya, demasiadas coincidencias para ser casual. Los cristianos sabemos que toda esta locura que hoy se está viviendo va en una dirección. Ese nuevo orden mundial, ese globalismo del que tanto se habla, ese intensivo ataque contra todos los valores nacionales y patrióticos, ese propósito de destruir la familia, los hogares, destruir la iglesia. Ustedes saben que la familia y la iglesia son lugares donde se enseña los valores, el patriotismo. Todo eso está hoy en peligro. En cualquier momento el Señor puede venir por la iglesia. Hoy se habla de un solo gobierno. Bueno, estoy explicando para que entiendan de qué estoy hablando. Ustedes, los que saben los mensajes que he predicado de profecía, entienden mejor. Pero después que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, va a empezar 7 años, de la Biblia llama la semana 70 de Daniel, de tribulaciones. Ya los hijos de Dios, nacidos de nuevo, no estaremos aquí, pero este mundo estará siendo gobernado por un gobernante único que perseguirá a la iglesia, que perseguirá a Israel. Y en esa época Dios va a levantar a 2 profetas, 2 testigos en Israel que estarán predicando el evangelio. Aunque la Biblia no dice los nombres de ellos, la mayoría de los que estudiamos estos temas coincidimos que por los milagros que hacen serán que Moisés y Elías van a regresar. El libro de Apocalipsis dice que estos 2 hombres van a ser
durante un tiempo intocable. Van a estar predicando con autoridad contra ese gobernante, el último dictador mundial, y contra todos los que le siguen, pero va a haber un momento en que serán asesinados. Luego volverán a la vida y ascenderán a los cielos. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Todo eso lo va a presenciar el mundo. Dice que todas las naciones verán esto. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis por primera vez, y si es alguien ya pasado los 50, como cuando yo empecé a leerlo, yo decía, ¿y esto cómo se va a cumplir? ¿De qué manera todo el mundo va a ver esto? Imagínense, cuando yo nací no había ni televisión por satélite, ni internet. Cuando yo nací el internet no existía. Apareció después. Ya yo era un adulto y nunca había visto una computadora en mi mano. Alguien una vez fue a Cuba y me regaló una computadora y yo andaba loco con aquella computadora. ¿Por qué menciono esto? ¿Saben cuánto tenía de memoria? 1 giga. Ya, los que saben de qué estoy hablando, saben, los que conocen un poco de tecnología. 1 giga. Bueno, hermanos, hoy esto es posible. Usted puede estar aquí en Estados Unidos y saber lo que está sucediendo en cualquier ciudad del mundo. A través del internet, la televisión satelital, son profecías que dice la palabra. Y como Dios habla, se cumple al pie de la letra. Ahora estos 2 hombres creo que van a regresar, como dice la palabra, pero en esta ocasión vinieron para apoyar al Hijo de Dios, confortarle, y vamos a ver, fueron testigos del sufrimiento y la gloria de Cristo. Acuérdense de los 2 testigos que ya me han mencionado, según la ley, para confirmar la verdad. Ahora, los dormilones, los embelesados, hacen una sugerencia, especialmente Pedro. Vamos a ver qué dice Marcos 9, 5 y 6. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sí. Imagínense, hermano, ellos se sentían tan bien, ¿verdad? Pedro estaba tan bien allí que interrumpe la conversación prácticamente de Jesús, Moisés y Elías y dice, Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos, que estemos aquí. Mateo relata que Pedro se dirige a Jesús como Señor. Lucas también se dirigió a él como Maestro. El uso que Pedro hace de los 2 títulos da a entender que repitió su solicitud. El temor mezclado con la admiración estimulante de esa maravilla que estaba viendo y que realmente no entendía a profundidad o casi nada, lleva a Pedro a decirle, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Seguía Pedro con ese deseo de que el sufrimiento de la cruz se evitara. Elías refleja el tenaz, como decimos aquí, como dice la Biblia, otra para Moisés y otra para Elías. Quiso que los 3 permanecieran allí de modo permanente, que se quedaran, no solamente que vinieran de visita, en aquel estado glorioso. Y de hecho que ya establecieran el reino que estaba prometido, que lo hicieran ahora, no que no volvieran, que no esperaran. Vaya, yo entiendo a Pedro. Pedro era desesperado, impaciente. Él quería ya que su Señor estuviera reinando, pero así se convirtió en un instrumento del diablo. Según el relato de Lucas, Pedro habló cuando Moisés y Elías comenzaron a apartarse, con lo que veía escaparse el sueño de ver el reino establecido. Y en un último y desesperado intento de impedir que eso pasara, dijo esto. Dice la Biblia, no sabía lo que hablaba, porque estaban, ¿qué? Espantados. El temor de Pedro lo llevó a expresar lo que predominaba en su mente. Lucas añade que no sabía lo que estaba diciendo. Ahora, ¿por qué Pedro sugirió precisamente esto?
Bueno, todo el tiempo había querido ver el reino establecido. Yo no sé cómo algunos intentan hacer desaparecer el milenio de la Biblia, porque ahí está. Los judíos esperaban un reino literal. El verdadero reino va a ser cuando el Señor regrese y lo establezca. Mientras tanto, no habrá paraíso en esta tierra por mano humana. Los hombres, lo único que hemos hecho a lo largo de nuestra historia es autodestruirnos. Ciertamente el hombre ha hecho cosas buenas a la luz de otros, de los análisis humanos, ¿no? Pero la verdad es que donde está la mano del hombre no habrá paz. No habrá paz. Dice la Biblia, no hay paz para los impíos. ¿Por qué? Porque donde hay pecado no hay paz. No puede haber paz. Él quería el reino y la promesa que Jesús le había dicho en el verso 1, tal vez intensificó su esperanza. Llegó a su nivel máximo. Cuando de pronto ve a su Señor y con estos dos seres, siervos de Dios que habían venido, era una forma perfecta para él establecer el reino. Acuérdense que estos dos hombres habían guiado a Israel al reino. Elías estaba asociado con la venida del reino. De hecho, hay una profecía, por eso decimos que creo que va a regresar, Malaquías 3:1 y Malaquías 4, versos 5 y 6, que tiene que regresar. De hecho, eso tuvo un cumplimiento parcial con Juan el Bautista, pero como no recibieron a Juan, Elías regresará. O sea, Juan no es que era Elías reencarnado, sino que vino con el espíritu profético de Elías. Ahora, lo oportuno del momento de este suceso avivó las esperanzas de Pedro. Además, estaban en el mes de Tisrei, o sea, 6 meses antes de la Pascua. Estaba ya próxima. En este tiempo se estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos o las enramadas, que era una fiesta que se hacía para conmemorar la salida de Egipto. Pedro pudo haber razonado, bueno, este es un momento especial, aquí está el Señor, aquí está Moisés, aquí está Elías, estamos en la fiesta de las enramadas, conmemorando la salida de Egipto. ¿Qué mejor momento para que el Señor nos libre de todo lo que estamos sufriendo y establezca su reino? Pero ese no era el plan de Dios. Vamos a ver el verso 7 y verso 8, si alguien puede leerlo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi amado, aquí a él voy. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie. Bueno, interrumpiendo la interrupción de Pedro a Jesús, Moisés y Elías, Dios llega. Dice que viene una nube brillante, hablando de la presencia divina. ¿Y esa nube qué hace? Sombra. Ahora no era una simple nube, porque desde la nube, ¿qué pasó? Salió una voz. Este es mi Hijo amado. A él oíd. ¿Creéis en Dios? Dijo Jesús. Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, dijo el Señor. Creed en Dios, creed también en mí. Mucha gente hoy dice creer en Dios, pero cuando usted explora, creen en Dios a su manera. Qué gran error. Porque los demonios también creen y tiemblan. Usted puede, si tuviéramos un demonio aquí, vaya, no lo tenemos, bueno, no. Y le preguntas, ¿crees en Dios? ¿Sabe qué te va a decir? Que sí. Pero esa no es una fe salvadora. Ellos creen y dice y tiembla. Cuando Jesús se encontraba con un endemoniado le decían, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pero no para creer como Salvador, no para arrepentirse. Pero aquí la enseñanza es, no puede el hombre ir a Dios si no es a través de Jesús. No es a la manera del hombre. Imagínense ahora, por favor,
que todos los inventos que el hombre ha hecho para acercarse a Dios fueran válidos. Que ahora todos los mensajes que tienen todas las religiones fueran válidos. Sabemos que eso no es posible, porque la lógica nos dice que no todos los caminos llevan al mismo lugar. Entonces, si no aceptamos eso desde el plano humano y lógico, ¿cómo queremos que Dios acepte eso? Usted puede salir ahora para el aeropuerto y sacar un pasaje. ¿A dónde usted quiere ir? Yo quiero ir para Puerto Rico. Bueno, no tengo pasaje para Puerto Rico aquí ahora, pero hay uno para Nueva York. Pero yo no quiero un pasaje para Nueva York, yo quiero un pasaje para Puerto Rico. Pero señor, si usted se monta en el avión para Nueva York, es como si fuera Puerto Rico. Este hombre está loco. ¿Cómo me va a decir a mí que si yo salgo para Nueva York voy a llegar a Puerto Rico? ¿Aceptamos eso? ¿Usted se montaría en un avión para...? No. No todos los caminos llevan al cielo. Ese mismo pasaje donde dice, creed en Dios, creed también en mí. También dice, yo soy el camino. Uno. Él no dice, yo soy un camino. Yo soy la verdad. Una, absoluta, total. No dice, yo soy una verdad, una opción entre muchas. Y yo soy la vida. Jesús es excluyente. El mensaje es claro. Porque es demasiado lo que está en juego. Aquí Dios está diciendo, Él es mi hijo. A Él óiganlo. No a Buda con su viejito pervertido de Dalai Lama. No Confucio. No a Alá. Con el pedófilo de Mahoma. Me van a matar los árabes. No María, privilegiada, escogida para traer en cuanto a la carne al Hijo de Dios, pero no mediadora, no la Madre de Dios, no. Es solo un camino. Todos no pueden tener la razón. Entonces usted está diciendo que nosotros la tenemos. Bueno, eso es lo que creo, por eso estoy aquí. Creo que este es el libro de Dios, yo no lo inventé, aquí está. El hombre tiene que creer el mensaje y arrepentirse. Un día, por la gracia de Dios, alguien me habló del Evangelio siendo un adolescente, perdido y sin esperanza. Me habló de Jesús, me habló de lo que hizo por mí y lo creí y hasta el día de hoy lo sigo creyendo. Aprendí a amar este libro y cada día lo amo más. Ahora, cada vez que me pongo a ver esto, digo, pero qué privilegio. Qué privilegio haber llegado al conocimiento de la verdad. ¿Pero por qué? Porque simplemente un día creí. No me gané el cielo. Y por cierto, este mensaje está disponible para todo el mundo. Y Dios nos manda a predicarle el Evangelio a todo el mundo. No importa lo que seas, ni a dónde, ni lo que hayas hecho, todavía Dios tiene una oportunidad para ti. Por eso envió a su Hijo. Y por eso la Biblia nos manda a llevar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. No importa en lo que diga creer, Dios te ama. Y si te arrepientes, Dios te perdona, te salva, te da la promesa del cielo. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Ahora, luego dice que cuando ellos miraron, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando ellos escucharon esto del Padre, dice que se postraron y tuvieron gran temor. Mateo 17:6. Pero Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos, no temáis. Esto fue un anticipo del reino. Como diciéndole, esto es solo para que tengan un adelanto, ¿verdad? Lo mejor está por venir. Pero como yo estoy permitiéndoles esto, es una seguridad de que va a ocurrir. Créanlo. Tengo que morir.
Con mi muerte y resurrección quedará sellada la promesa. Hay una esperanza. No se dejen vencer por el dolor y los sufrimientos presentes. Dice Pablo, tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que el Señor ha manifestado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros se ganó el cielo. Lo único que hicimos fue creer el mensaje, extender la mano y apropiarnos del regalo. Esa mano que extendimos es la fe. Hasta el día de hoy. Lo hice un día y tú puedes hacerlo. El Hijo se reveló en aquel momento como quien realmente era. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Y puede ser el tuyo también. Él puede cambiar tu vida y cambiarla para siempre. Y créeme que vale la pena seguir a Jesucristo. Porque Él y solo Él nos ofrece lo que nadie más en este mundo nos va a ofrecer. Ese vacío que hay en nuestra alma, solo Dios lo puede llenar. Si nosotros le dejamos que lo haga. Que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día a buscarle con todo nuestro corazón. Que el Señor los bendiga.